Recibimos a Mariano Gorodich, que se suma a nuestra continuidad informativa. Mariano, uno de los temas más importantes de esta semana, mañana el INDEC nos dará el número de inflación. Sí, tal cual, a las 4 de la tarde Marco Lavagna va a anunciar la menor inflación en los últimos 2 años. Va a empezar con un 8 el índice de inflación de abril, y en el gobierno lo que hacen es mirar para adelante, miran para mayo y miran lo que está dando el muestreo de Ecogou, la consultora de Marina Dal Poggetto. 4,3% para mayo es lo que está pronosticando y lo que todos los funcionarios del gobierno están diciendo para todos lados. Por eso es que este mes se puede venir otra baja en la tasa de política monetaria del Banco Central. Bien, vamos a ampliar esa información, pero es en ese contexto que vamos a hablar de cómo está la situación del comercio bilateral con Brasil, uno de nuestros mayores socios productivos, y está conectado con nosotros Martín Ciprés, periodista especializado en industria, director de Noticias Industriales, que nos vas a contar sobre este tema. Martín, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día, Mariano, buen día, Rocío. La situación que se está dando con Brasil realmente es una paradoja porque, a ver, hay datos concretos. Uno, cuando empieza a ver los datos de la industria, principalmente en el primer trimestre, empieza a ver que hay una desaceleración. Pero ya en abril el comercio bilateral bajó un 9,5%, y eso da cuenta de que la relación que se venía dando desde el punto de vista de la producción y del intercambio de materia prima, bueno, está dando esos primeros datos que empieza a mostrar que la industria se puede parar. Y en ese sentido les tengo que decir dos temas. El primer tema tiene que ver con un plan industrial. La industria, a través de la gremial empresaria, le están pidiendo un plan industrial. Y el otro tema es el nuevo régimen que está siendo analizado en el Congreso Nacional, principalmente en el Senado, que es el régimen de inversiones el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI. Exactamente, sí. El RIGI. Así que en ese sentido hay dos temas que se están analizando. En el primero, lo que están pidiendo es, bueno, que haya algún incentivo para la producción. ¿Por qué? Porque el plan de productivo le permitiría a la industria hacer como una transición de mediano y largo plazo y amortiguar estos datos negativos, por ejemplo, de lo que está sucediendo con el comercio bilateral con Brasil. Y el tema del RIGI, como decías vos, Rocío, tiene que ver también con una situación de tener paridad a la hora de las inversiones. Es decir, que las grandes inversiones que vengan para por ejemplo, la minería, que siempre son de largo plazo, también lo tengan contemplado a inversiones locales. Claro. Principalmente con toda la cadena de valor, que muchos de esa cadena de valor son pymes que tienen, por ejemplo, menos de 100 empleados. Y les agrego un tema más que recién decía Mariano, que es la baja de la inflación, y que realmente la industria celebra la baja de inflación. ¿Por qué? Porque les permite planificar al mediano y al largo plazo. Ahí yo te pongo un tema, la luz amarilla, Mariano, que tiene que ver con el cepo. Aparentemente por ahora el cepo tiene larga vida, aunque baje la inflación, y cuentan que eso, hasta que no se libere, la baja de inflación va a ser buenísima para planificar al mediano plazo, pero el tema del cepo va a complicar la reactivación principalmente de la inversión en la industria. Sí, tal cual, porque ninguna empresa externa, extranjera, va a venir a invertir en un lugar donde después no se va a poder llevar la plata. No hay dólares en el Banco Central, no consiguieron dólares suficientes como para poder levantar el cepo. Por lo tanto, hasta el año que viene está confirmado que va a seguir este cepo cambiario. Así que en ese sentido la industria lo toma como un tema a definir a futuro. A ver, lo que está claro es que la industria hoy no está invirtiendo toda la inversión
que uno escucha en el día a día tiene que ver con inversiones que vienen de 2 o 3 años atrás. Entonces, que finalmente se termina de concretar algún plan de inversión, que se termine una obra, que se pone en marcha un plan productivo, un plan de nuevos productos, una nueva línea de producción, pero ahora no hay decisión de ampliar alguna inversión o ampliar una planta, pensar en una línea de producción nueva. De hecho, una empresa que está íntimamente ligada a Brasil, con el dato que yo recién te decía de la baja del intercambio comercial con el país vecino, es que Whirlpool bajó un turno y suspendió y está reconfigurando ese nuevo esquema de producción por la baja en las ventas. No solamente de las ventas locales, porque ellos exportan el 70% de la producción, sino porque quedaron como descalzadas los costos que se tenían antes de diciembre del año pasado a los costos que tienen ahora. Y eso está repercutiendo en toda la industria. Es un caso emblemático que salió en los últimos días, pero la verdad es que toda la industria, principalmente la automotriz, está íntimamente ligada a Brasil por motorización, por insumos, porque la Argentina le vende autopartes, porque la Argentina importa autopartes o motorización de Brasil. Así que en ese sentido hay una luz amarilla que está ahí en el camino. Incluso se ve una caída en las importaciones justamente por la caída en la actividad económica, ¿no? El 80% de los insumos que se importan se utilizan para producir y la caída en las importaciones tiene que ver con esta recesión que todavía sigue. Sí, y además vos tenés que pensar que hay otro punto más, es que muchas industrias que venían trabajando desde el último año y medio con insumos importados, todavía esas empresas que son, sacando a las pequeñas y a las chicas que pudieron sortear esos pagos hasta $500.000, el resto no ha podido cancelar las facturas, es decir, no tiene la posibilidad de ingresar insumos hasta que no cancelen esas facturas del último año y medio. Y eso también repercute efectivamente en todo lo que es la cadena de valor. Así que en ese sentido, claro, me parece que hay mucho para analizar. ¿Por qué? Porque el contexto no está ayudando principalmente a la industria, aunque la industria entiende que a largo plazo puede ser beneficioso todo esto. El tema es cómo llegamos al otro lado del río. Y esta es la gran incógnita. Claro. Martín, sobre esto que mencionabas, ¿no? Respecto a las inquietudes que hay en relación al régimen para las grandes inversiones, ¿qué más te cuentan los industriales? Porque, bueno, lo que nos había dicho, por ejemplo, aquí otro analista era que iban a empezar a intensificar las conversaciones desde el sector, ¿no?, con los senadores para pedir que no se avance en ese punto. Bueno, la semana pasada el tema en la agenda pública lo puso la Unión Industrial Argentina por pedido de las cámaras territoriales del país. Así que en ese sentido hay una preocupación. ¿Qué es lo que piden? Igualdad de condiciones. Ni más ni menos. Si vos a una gran inversión le permitís entrar con beneficios, cuando vos en la industria nacional hace muchísimos años que no tenés beneficios y que tenés que producir en una coyuntura realmente adversa, lo que están pidiendo es absolutamente igualdad de condiciones, ni más ni menos que lo que a un industrial en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe o en la provincia de Córdoba o en cualquier parte del país le pide el Estado Nacional, lo mismo se le pida a una gran inversión. Todos entienden que esas grandes inversiones son inversiones de muy largo plazo y que están básicamente destinados a lo que es petróleo, gas y minería. Pero, ¿sabés qué?
toda la cadena de insumos que tiene esos sectores, generalmente son pymes. Así que en ese sentido también habría que tener contemplación para la industria nacional, para tener, te diría, no te digo empatarle en un 50%, sino que tenga el 100% de los mismos beneficios que está planteando la ley dentro, o el capítulo de inversiones, grandes inversiones, en el capítulo de la ley bases. Hubo otro comunicado, ¿no?, también reciente por parte de la Asociación de Industriales Metalúrgicos al respecto también de este régimen. ¿Cómo está el sector industrial metalúrgico también en esta recesión? Bueno, el sector metalúrgico está íntimamente relacionado con Brasil, y vamos al primer punto, en la baja de la relación bilateral, que baja, es decir, gana Brasil a la hora de la balanza comercial. Yo lo que tengo entendido, que ese comunicado lo firmó ADIMRA. Lo que plantea ADIMRA es básicamente esta igualdad de condiciones. ¿La Argentina puede producir en igualdad de condiciones? Sí. No puede exportar más impuestos. Claro. La discusión acá, por un lado, pasa porque cuando Argentina importa, por ejemplo, insumos, muchas veces importa subsidios. Y cuando la Argentina exporta básicamente impuestos. Estaba leyendo este fin de semana el componente de algunos sectores alimenticios relacionados con la leche, y la carga impositiva en algunos productos llega al 65%. Entonces, cuando vos exportás ese producto, no va a ser competitivo en el mundo, porque efectivamente no podés vender un producto 65% más caro. Un presidente que había dicho que iba a bajar los impuestos, a sacar los impuestos, y lo que tenés en definitiva son nuevos impuestos, ¿no? El impuesto país del 17,5% para las importaciones. Lo que vos recalcabas de que a las pymes le dan los dólares a los 30 días, me contaba un empresario pyme diciéndome, me los dan a los 30 días, pero desde que me llega la mercadería, y a mí me piden pagar antes de que llegue la mercadería, porque digo, me están haciendo algo especial, entonces tengo que pagar antes. Entonces digo, ¿qué tengo que hacer? Si pago a través del contado con liquidación, pago formal, después por 90 días no puedo acceder al MULC. Tengo que pagar en blue. Exacto. Entonces. No, a ver, no importa con qué pagues. El problema es el cepo. Y el cepo, por la coyuntura que vos estás viviendo, por lo que se ve, es que va a tener realmente larga vida. Dicen algunos que el cepo va a llegar hasta las elecciones de medio término. ¿Por qué? Porque lo primero que tienen que acomodar es la macro, los precios relativos. Bueno, pero ¿sabés qué? El tema del cepo y lo que vos decís de pagar insumos en el exterior, está todo relacionado. Entonces, la normalidad te lleva a que vos perdés competitividad día a día. La industria pierde competitividad. Y estamos hablando de una industria que, si no tuviera la carga tributaria que tiene y no tiene los inconvenientes para importar y exportar, sería súper competitiva. Súper competitiva. El problema acá es la transición. Lo que yo veo es la transición. Y en la transición, vos en algún punto habías dicho, bueno, están empezando a hablar. Bueno, hace rato que tendrían que haber empezado a hablar. Claro. Los canales de comunicación no están tan fluidos como para resolver problemas en específico. Entonces, esa comunicación no fluida te entorpece en muchas situaciones. Por ejemplo, cosas que vos podrías solucionar, que rápidamente se podrían solucionar por una cuestión, chocás o con el cepo, o chocás con las cargas tributarias, o chocás con el impuesto país. A ver, chocás con infinidad de problemas que, mira, el otro día yo estaba hablando también con un empresario pyme, que a través de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa pudo colocar productos
en Brasil, en Curitiba, que tiene, CAME ahí tiene un espacio permanente de comercio exterior. Lo primero que planteaban era, bueno, el esfuerzo que tiene que hacer una pyme, no solamente para producir, sino para exportar, después cuando llega a Brasil es más fácil, porque están los productos, hay compradores, hay mercado. El problema es Acá, cómo claro, ir, claro, cómo hacer todo el proceso. claro. ¿Y sabés lo que me decía el industrial? Bueno, ¿sabés qué? Si Brasil me invita, me voy allá. Y eso atenta contra el país. Entonces, a mí me parece, Mariano, Rocío, que hay situaciones que hay que atender de forma urgente mientras vos haces la transición. Si no, es imposible que lleguemos a un buen puerto, no diría a octubre del 2025, sino te diría a diciembre. Claro, claro. Bueno, a ver, el impuesto país va a seguir hasta el 31 de diciembre, por lo menos. Por lo menos. Un motor de recaudación para el gobierno, para este superávit fiscal con el que se jacta, y además la lucha incluso por los gobernadores para la coparticipación. Sí, y está todo relacionado, porque los gobernadores también son parte de esta situación que vive la industria por los ingresos brutos, por el convenio multilateral, por la relación que tienen tributaria de los municipios dentro de un esquema provincial. A ver, hay muchos componentes. Y volvemos al mismo tema que yo les decía recién. La Argentina, cuando puede exportar, termina exportando impuestos. Impuestos para sostener toda una cadena de valor, no solamente de su propia cadena de valor, sino también del sostenimiento del Estado. Claro. Digo, hay muchísimo para charlar acá, muchísimo. Ahora, está todo relacionado con la ley bases y la reforma fiscal. Si no sale esta parte de la ley, claro. de la ley y la reforma fiscal y la reforma laboral que está dentro de la ley bases, bueno, es muy difícil pensar de acá para adelante. Bien. Yo digo, uno puede entender las necesidades de recursos que tienen no solamente la nación, las provincias y los municipios. Acá me parece que el gran debate y que no está del todo clarificado es que para que el Estado funcione tiene que tener un sector privado fuerte. Y lo que ha pasado, te diría, en los últimos 22 años, te diría después de la crisis del 2001, que toda la carga para el sostenimiento del Estado 100% ha caído sobre el sector privado, pero de una manera, te diría, muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque la presión fiscal, es decir, cuando vos entras un recurso al Estado, no hay nada que te alcance. Claro. Y bueno, el sector privado tiene un límite. En ese sentido, tiene un límite. ¿Por qué? Porque ahí depende mucho la competitividad de la empresa. Un buen tema para tocarlo en la próxima, Martín. Gracias. Gracias, Martín. Cuando ustedes quieran. Gracias, hasta la próxima.